Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta nueva sesión, en esta conferencia a la que invita el Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Veracruz. En esta ocasión vamos a tener una conferencia que nos va a compartir la doctora Clara Husitman. Dígame, por favor, doctora, si estoy pronunciando bien Está su bien. apellido. ¿Sí? Husitman, sí. Muy bien, muchas gracias. La doctora Clara Husitman estudió economía. Me voy a permitir leerles una reseña para que sepan el nivel que tiene esta doctora que nos hace el gran favor de acompañarnos y que vean todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Entonces, ella estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, el Colegio de México y de la Dirección General de Estadística. Se especializó en investigación y producción de información en materia de empleo y mercados de trabajo. En la administración pública trabajó por 20 años en el gobierno federal, donde fue directora general del empleo del Instituto Nacional del Consumidor y subsecretaria de Pesca. Coordinó la puesta en marcha de la Encuesta Nacional de Empleo, del Servicio Nacional de Empleo, la elaboración del Programa Nacional de Empleo 1979-1982, del Programa Nacional de Alimentación 1982-1988 y del Programa Nacional de Acuacultura de 1988 a 1994, así como los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995. Participó como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del Distrito Federal de 1997 al 2000, donde promovió los servicios comunitarios integrados, SECOI, las unidades de atención a la violencia intrafamiliar, UAVIF, las casas de migrantes y la incorporación de la perspectiva de diversidad en la política social de la ciudad, desarrollando programas para la infancia, la juventud, los adultos mayores y las personas con discapacidad. A partir de 1991 se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia y participó en la Fundación Gimtrap, Alianza Cívica e Incide Social. Actualmente es presidenta honoraria de Incide Social y comentarista en Radio Educación. En el campo electoral fue miembro del Comité Técnico para la Auditoría del Padrón Electoral en 1994 y fue directora del Registro Federal Electoral en 1997. Participó en la creación y primera coordinación de Alianza Cívica. De 2006 a 2012, promovió y participó en los comités con ciudadanos para la observación y la reforma electoral. En materia de investigación, ha trabajado los temas de empleo y mercados de trabajo, desarrollo y política social, familias, derechos económicos, sociales y culturales, democracia, los derechos de las mujeres, el desarrollo de la sociedad civil y la prevención social de las violencias. Y en 2003 fue una de los 4 expertos responsables de la elaboración del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia. En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la realidad social en Ciudad Juárez y en 2009 y 2010 promovió la realización de diagnósticos sobre las causas sociales, económicas y culturales de las violencias en 4 áreas metropolitanas mexicanas, con la participación de equipos locales de investigadores. Es además miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, del Consejo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, del Observatorio ProPaz, de CADAC, de AMEDI, del Consejo Académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero Ciudad de México y de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Fue también consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del Consejo de la Oficina de la UNICEF en México y del Programa del Desarrollo de la Mujer del BID.
Entonces, como podemos ver, la doctora es una mujer que tiene una amplísima experiencia, una importante trayectoria profesional, una amplísima experiencia tanto a nivel práctico como de investigación. Y como les comentaba hace unos momentos, para nosotros en la corresponsalía de Veracruz del Seminario de Cultura Mexicana es un verdadero honor tenerla aquí con nosotros para que nos comparta. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra. Bienvenida. No, yo agradezco muchísimo la invitación y los felicito por la creación de la corresponsalía. Es una de las corresponsalías más jóvenes del seminario, que ya tiene más de 70 años de formado, y espero realmente que tengan mucho éxito, particularmente en esta época en donde hay mucha necesidad de ampliar los conocimientos, de encontrarnos, aunque sea a partir de las plataformas digitales. Y bueno, en esta ocasión también quiero agradecer al Centro Cultural Casa Principal a través de su director, el señor Segura Gómez, el que esté auspiciando esta plática. Bueno, como ustedes me pidieron, querían que platicara sobre derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, pensé que lo más conveniente es un poco recuperar qué son los derechos humanos, cómo entender su importancia, en dónde se encuentran establecidos, más o menos cuántos derechos humanos hay establecidos en convenios, pactos a nivel mundial. Hacer una breve historia del reconocimiento de los derechos humanos, y ahí empezaríamos a hablar cómo no fueron incorporados los derechos de las mujeres desde que se empezó a hablar ya realmente de derechos, cuáles son las principales características de estos derechos y el hecho de que son derechos relativos. Hay derechos fundamentales, pero el ámbito de los derechos va creciendo y aumentando en la medida que las sociedades van cambiando. Y después pasaríamos ya a ver qué son los derechos humanos de las mujeres, qué es la perspectiva de género, qué es género y por qué la importancia de transversalizar las políticas y las acciones desde la perspectiva de género y con ello considerar presentes los derechos y las diferencias que hay entre derechos humanos de, de las mujeres y de los hombres. Yo empezaría compartiéndoles una, uh, un, una ponencia. Bueno, los derechos humanos señalan que todas y todas nacimos iguales en dignidad y derechos. Son derechos inalienables e inherentes que poseen todos los seres humanos por el mero hecho de ser hombres o mujeres. Son los que tienen todas las personas para vivir una vida de libertad y dignidad en virtud de su humanidad común. Son atributos y garantías que corresponden a las personas al margen y por encima de las leyes y deben ser reconocidos y protegidos. Y expresan el compromiso de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios para alcanzar una vida digna. Rodrigo, perdón. Ahora, a mí me parece que la definición antropológica de los derechos humanos hacen más a un entendimiento de qué son estos. Desde el punto de vista antropológico, los derechos humanos responden a la idea de las necesidades que tienen los seres humanos para vivir de manera digna. Déjenme nada más bajarla. Quiero
cerrar para ver las caras. Ah. A ver, déjenme. Sí, quiero primero aquí. ¿A dónde? Sobrando. Ya se fue. Perdón, estamos aquí con líos de presentación. Bueno, entonces desde el punto de vista antropológico, los derechos humanos responden a la idea de las necesidades o los requerimientos que tenemos como seres humanos para vivir de manera digna. Es la alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud en una primera instancia, después la libertad de expresión, de organización, de participación, de trascendencia, de tener una vida de calidad, de solidaridad, etcétera, una vez que los anteriores están cubiertos. Es decir, son las condiciones de la existencia humana que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia para la satisfacción de las exigencias que le impone su vida espiritual y natural, y con ello dan cumplimiento a su dimensión ética como las características propias del ser humano en su vida personal y colectiva. Ahora bien, ¿cómo entender la dignidad humana en clave de derechos humanos? Toda la teoría y desarrollo conceptual de los derechos humanos es en realidad un intento de dar contenido al concepto de dignidad humana. Es decir, se trata de responder a la pregunta de cuáles son las condiciones en que el ser humano puede realizar una vida buena y digna, con libertades, con igualdad, sin discriminación, con seguridad, con reconocimiento y respeto a su calidad humana, con cobertura de sus requerimientos para la vida y con posibilidades constantes de mejorar su calidad de vida. Son una traducción de lo que la sociedad mundial, y yo diría fundamentalmente la sociedad occidental, concibe como elementos fundamentales para que las personas realicen su dignidad como seres humanos. Pueden, en este sentido, convertirse en un marco aspiracional y fijan un estándar. Quisiéramos que todos los planes y programas de los países del mundo tuvieran como meta lograr que se realicen los derechos humanos de todas las personas. Busca, en cierta forma, reconocer lo sagrado de la vida y de la integridad de las personas. Aún en estos tiempos de destrucción, violencia y muerte, donde el crimen organizado en vinculación con políticos y empresarios cercenan la vida y la dignidad de miles de seres humanos a los que asesinan o convierten en adictos, en donde priva la avaricia y la codicia de las élites económicas del mundo y la desigualdad y exclusión se profundiza, y nos encontramos que dos personas con muchísimo dinero se van a hacer un turismo y viajan al espacio, en tanto millones de personas mueren de hambre o de COVID. Deberíamos entonces reconocer la importancia de nuestra espiritualidad, de esta sacralidad de la vida y de la integralidad humana, y recuperar, como dice Alda Facio, el amor y el respeto por la vida en todas sus manifestaciones, y amar eso que nos hace seres humanos y respetarlo y sentirlo en todas las criaturas. Por eso las personas defensoras de derechos humanos luchamos por el pleno reconocimiento de la dignidad y de la igualdad de todos los seres humanos. Ahora bien, los derechos humanos se realizan cuando
Los individuos gozan de las libertades amparadas por el derecho y el ejercicio de derechos está garantizado. Y cuando hay mecanismos sociales suficientes para proteger a las personas de las amenazas contra el ejercicio de las libertades amparadas por esos derechos. Es decir, es importante que no queden solo establecidos en documentos y pactos, sino que realmente se conviertan en instituciones, en mecanismos en donde las personas podamos exigirlos y hacerlos justiciables. Y ese es el camino que estábamos andando, digamos, en este país, con la Constitución de la Ciudad de México que se emitió en 2017. Ahí establecimos una muy importante Carta de Derechos Humanos y se prevén los mecanismos que permitirían hacerlos justiciables y exigibles. Ahora bien, ¿en dónde se encuentran establecidos estos derechos? En el ámbito internacional se encuentran en lo que se llama la Carta de las Naciones Unidas. Esta carta contiene tres documentos importantes. Primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue emitida en 1948, y dos pactos internacionales, el de derechos políticos y civiles y el de derechos económicos, sociales y culturales, que fueron establecidos en 1966, y después les explicaré por qué la declaración al final tuvo que dividirse en dos pactos, uno de políticos y civiles y otro de derechos económicos y sociales y culturales, para que la comunidad internacional enviara a los países la idea de que ambos grupos de derechos son igualmente importantes. Además, después de la emisión de estos documentos importantes, se han producido varias convenciones y protocolos acordados posteriormente por la comunidad internacional. Y lo importante es que estos pactos y convenios firmados por los países, se llaman los estados parte de los instrumentos internacionales, tienen la obligación de protegerlos y materializarlos los estados. En el derecho mexicano se encuentran establecidos en la Constitución mexicana y hubo una importantísima reforma en 2011 para asumirlos como eje de todo el texto constitucional. Hay dos sistemas de derechos, vigentes para México: el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahí ven ustedes las instituciones que lo forman, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde que se creó, se definió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay un avance muy importante en la creación de mecanismos de revisión y de exigencia de cuentas a los estados que forman parte de estos mecanismos. Aquí está la lista de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, además de la Carta de Derechos Humanos. Está la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación de 65. No se los reviso, pero por ejemplo está la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los derechos de las personas con discapacidad, y también hay instrumentos del sistema interamericano que tratan de adecuar los instrumentos internacionales a las realidades de nuestra región. Es muy importante la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también hay una para prevenir y sancionar la tortura, y hay el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, que se llama Protocolo de San Salvador. Bueno, ahora veamos rápidamente cuál es esta historia de los derechos humanos. Realmente un importante cambio de época. Hubo un importante cambio de época en la historia de la humanidad en el siglo XVIII, cuando se produjo la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí se reconoce por primera vez que todos los seres humanos son iguales y libres, y los derechos del hombre se consagran de una manera definitiva ya en un texto legislativo. De ahí parte un esfuerzo histórico en el mundo occidental para acabar primero con la esclavitud y con el uso y abuso de otros seres humanos por parte de las élites, por parte de la aristocracia, la nobleza, de los propietarios, por ejemplo. Se legitiman las luchas entonces de los esclavos, de los siervos, de la servidumbre doméstica. Posteriormente, las luchas de los trabajadores, de las mujeres, de los niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las poblaciones de origen africano, de los pueblos originarios, para que dejaran de ser considerados como seres inferiores, sujetos a las decisiones de los hombres blancos, heterosexuales, católicos o cristianos y propietarios. Así los siglos XIX y XX fueron testigos de nuevas formas de subordinación y desigualdad. Fueron testigos de nuevas formas de desigualdad, pero también una lucha sostenida porque se reconocieran estos derechos de todas y todos en base a un sistema internacional que se fue estableciendo. La Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789, resultado de la Revolución Francesa, como les decía, es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, pero este documento establece fundamentalmente los derechos de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, pero no se refiere a la condición de las mujeres o a la esclavitud. La primera vez que se escucha la defensa de los derechos humanos de las mujeres fue en 1790 con Condorcet en su ensayo sobre la admisión de las mujeres en su derecho a la ciudadanía. En 1791 fue Olympia de Gauche con su declaración de los derechos de las mujeres y de la ciudadanía. Y otra antecedente de los derechos de las mujeres fue de Mary Wollstonecraft con su obra Una reivindicación de los derechos de las mujeres en 1792 en Gran Bretaña. Es interesante ver lo que sucedió con Olympia de Gauche en 1791. Ella era una dramaturga y activista política francesa y publicó esa declaración de los derechos de las mujeres, tomando como modelo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero los formuló de manera irónica y repasó los 17 artículos de los derechos del hombre punto por punto y se plantea como si fuera un documento de parodia. Expone de alguna forma el fracaso de la Revolución Francesa, que formulaba esencialmente el igualitarismo. En dicha declaración se puede leer
esta revolución solo tendrá efecto cuando todas las mujeres sean totalmente conscientes de su deplorable condición y de los derechos que han perdido en la sociedad. Degauche también destacó el hecho de que las leyes francesas castigaran a las mujeres igual que a los hombres, al tiempo que les negaban los derechos. Ella murió en la guillotina por haberse atrevido a cuestionar estos documentos fundamentales de la Revolución Francesa. Los primeros derechos que se reclamaron fueron el de la eliminación del derecho a la cobertura, donde los derechos legales de las mujeres pasaban al marido, el derecho a la propiedad. Hay autores que señalan que toda la defensa del derecho a la propiedad tiene 400 años de existencia, y en cambio el derecho a la calidad de vida, los derechos económicos y sociales, tienen solo una historia de 200 años. Estaba el derecho a la educación, el derecho al sufragio, y finalmente hasta 68 se empiezan a reconocer los derechos reproductivos en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas. En los instrumentos internacionales hay cerca de 400 derechos humanos reconocidos. La evolución normativa de los derechos humanos ha dado lugar a dos categorías amplias de estos: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Los primeros consagran al individuo frente a la ley y garantizan su habilidad para participar libremente en la vida política, económica y civil de las sociedades. Los segundos promueven el florecimiento individual, el desarrollo económico y social, la autoestima y la identidad. Y hay una tercera categoría de más reciente evolución que refiere a los derechos de los pueblos y de la solidaridad, en los cuales veremos también más adelante.